Gracias, presidente, y gracias, señora Cabo, por su comparecencia. En relación a esto último que acaba de comentar, de lo que se ha hablado tantísimo en esta comisión, de esas certificaciones preforma, proforma, entiendo que usted ha dicho que solamente se encontraban, y además también en otro concurso, con el adjudicatario con FICA, y que se pagó con las primeras certificaciones. Es que son las certificaciones que acompañan a la factura y las que están bajo mi custodia. Es decir, a mí me llega la certificación con la factura. Esa factura pasa a prevalidación de pago y se pagan. Se pagan todas las facturas. Es verdad que de las 10 facturas que acompañan a la troncal occidental, 6 de ellas tienen el término proforma y 4 no, pero son las que se pagan. Bien, podemos confirmar finalmente algo de lo que llevamos hablando muchísimo tiempo en esta comisión y que se ha negado por parte de muchísimos comparecientes. Y era una cosa que nosotros apuntábamos también, o que hemos apuntado en esta comisión, quiero decir, el hecho de que se pagaron las facturas que acompañaban a las primeras certificaciones. Yo le pregunto, ¿cuándo le solicita Eduardo González Bayod las certificaciones? La fecha concreta no la sé. El procedimiento que siguió el señor Eduardo González Bayod fue pues a base de una petición que le hayan hecho, pues no lo sé, cualquier organismo, Secretaría General Técnica, además, él pide la documentación, claro, de la troncal occidental. Entonces, él acude a mí, porque soy la que tengo las facturas y las certificaciones, y yo le aporto las que están escaneadas y bajo mi custodia, que son las facturas que acompañan a la contabilidad, y son, bueno, obviamente las que se enseñan también al auditor de cuentas. Es decir, no existen dos facturaciones, no existen dos facturas. Y entonces yo me pregunto por las segundas certificaciones. Las segundas certificaciones entiendo que son las que acompañan al expediente técnico, a las que yo no tengo acceso, pero que sé que se hace la carátula y se ponen a la firma de los 3 responsables. Y digo que lo sé porque, bueno, por ejemplo, puedo ponerle un ejemplo del concurso de la TDT. Ese concurso se hizo de la misma. Es que lo importante es que la facturación se hace igual con todas las encomiendas. O sea, el procedimiento es el mismo para todos. El concurso de la TDT se iban avanzando con centros propios, se iba certificando, se iba dando una serie de centros por válidos, porque hay una asistencia técnica que lo validaba, y esas certificaciones acompañaban a la factura. Esa es la factura que se paga. Sí, es verdad que al final de la obra de despliegue de la TDT se puso encima de la mesa a todos los integrantes, adjudicatarios y demás, todas las certificaciones para hacer la firma formal y la entrega formal, por decirlo de alguna manera, del expediente técnico. Pero es siempre el mismo procedimiento para todas las encomiendas. Bien. Nos llama la atención, y lo hemos comentado en más ocasiones aquí, el hecho de que esas segundas certificaciones que se presentan, si yo no me equivoco, en julio de 2014, tenían, solamente variaban yo creo que eran 49 céntimos, cambiando además muchísimos de las unidades, quiero decir, dentro de las certificaciones. No sé si es exacto el término unidades o, en fin, el contenido, pero finalmente con un saldo que variaba tan solo en 49 céntimos. Bien, nos parece revelador lo que nos está contando, ciertamente. No sé exactamente cuándo se aportaron las segundas certificaciones, por llamarlas de alguna manera, pero bueno, de todas maneras, yo no valido los ítems, no es mi función, no soy técnico, no sé lo que se factura o se deja de facturar. Yo sé que la certificación tiene que ir con la proposición económica del adjudicatario y acompaña la factura. Eso ya tiene una validación previa. Quisiera preguntarle, ¿existían sobrecostes en los contratos? No siempre había una adjudicación, tenía un importe X. Mi función es, en el momento que llegan las facturas, obviamente ya validadas, lo contabilizo, digitalizo la factura, la subo al servidor, y si en algún momento se sobrepasa esa adjudicación o se va a sobrepasar, por decirlo de alguna manera, se mandan informes de costes a todos a mis superiores, es decir, a la jefa de administración y a la dirección. Yo lo único que hago es poner un registro de facturas, cuando se recibieron, el importe que es, y yo sé el importe de adjudicación porque, bueno, obviamente tengo que conocerlo. Si algo se excede, se lo paso a mis superiores para que sean ellos los que lo miren. ¿Ocurrió esto en el caso de la troncal occidental? A ver, que yo recuerde, creo que sí, creo que se excedió del importe adjudicado, pero no estoy segura, ¿No tiene más datos que nos pueda aportar al respecto? ¿Me lo recuerda? Pues posiblemente que yo recuerde, y haciendo
memoria, pues seguramente la última factura será lo que se superaba de la adjudicación, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Se ha tratado de forma reiterada en esta comisión que durante un tiempo, desde finales de 2007, creo que desde diciembre hasta septiembre de 2008, la empresa Thales estuvo realizando los trabajos de alta sin el correspondiente contrato. Y no parece que haya habido un parón en las altas. Sin embargo, sí que no nos consta que hubiera contrato en ese periodo. ¿Le consta a usted que en algún momento se hicieran trabajos sin el correspondiente contrato? Bueno, vamos a ver, reitero que no es mi parte en la contratación. Vuelvo a repetir que soy administrativo de gestión. Es una pregunta que es reiterativa para toda esta comisión y he accedido a las relaciones de contratos que se aportan a la sindicatura. Porque, bueno, todos los años hay que hacer una serie de contratos. He visto que existe un contrato en 2007 que finaliza el 31 de diciembre del 2007 y otro que comienza con el mismo literal en octubre del 2008. Se referencia como Thales, Altas 0108 o algo así. Entonces, en el periodo que me dice en concreto no tengo constancia de contrato. Quisiera preguntarle, como gerente de operaciones, en 2008 se contrató a Miguel Ángel Acero mediante lo que conocemos como un menor denominado Interim Management. ¿Le daba órdenes a usted esta persona? Bueno, órdenes. Me decía si tenía ¿Indicaciones? Sí, indicaciones, sí. Si me tenía que pedir algún presupuesto a alguna empresa, pero bueno, por tema de fungibles, de cables y demás, o simplemente si necesitaba datos para la elaboración de algún pliego o demás, o sea, datos normales que están bajo mi responsabilidad, pues no sé, alguna factura, algún proveedor, como se llamaba, y demás, indicaciones. Hemos podido conocer cuánto costó a la empresa pública GIRPA tener a este gerente de operaciones externo como interim manager. Le preguntamos a él no sabía lo que se facturaba por ello. ¿Usted tiene este dato? No objetivamente, quiero decir, hay una relación de contratos menores, es simplemente mirar el que esté con ese concepto, interim management, pero bueno, es un contrato menor, no sé especificarle la cantidad. ¿Y usted sabe por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué se tenía un gerente de operaciones externo? Obviamente eso es algo de la empresa y algo de la directiva, no participo en ello, vamos. Según su criterio, el señor Bañuelos era quien decidía de alguna manera todas las adjudicaciones en la contratación menor. Y le pregunto también si en algún concurso. Bueno, es la gerencia de la empresa, es decir, la directiva y la gerencia son los que determinarán pues qué licitaciones tienen que sacar a concurso, qué menores tendrían que hacer, no lo sé, o sea, quiero decir, tienen una serie de actuaciones a cumplir y me imagino que tomarán la decisión conjunta, pero ya le digo, no estoy en esas reuniones, no sé decirlo. Cuando dice tomarán, ¿a quién se refiere? ¿Al director general y a los gerentes actuales jefes o solamente al director general? A ver, es lo habitual, ¿no? Que el director general se reúna con los gerentes de la sociedad, como con los jefes de la sociedad. La gerente de contratación o jefa de contratación el otro día comentaba que ella estaba al margen de esa contratación menor, que era el señor Bañuelos quien tomaba esas decisiones. Por ejemplo, ella apuntaba que no conocía ese contrato de Twister Wheel de mano, quiero decir, a la hora de materializarlo. No lo sé. Las relaciones de contratos menores están en el servidor y están accesibles, pero bueno, no lo sé. Sí, ya. El informe del Servicio de Telecomunicaciones, usted decía antes que no lo conocía, pero yo no sé si ha escuchado en esta comisión, sino bueno, le indico un par de apuntes que realiza y que me gustaría que usted hiciera una valoración al respecto. Refleja que hay determinadas certificaciones de la empresa Garós que acreditan irregularidades en esa contratación. Hay una certificación, la número 4, realizada antes de la firma del contrato. Y otra, la número 5, que es de imposible cumplimiento porque se realiza un día tras la firma del contrato, ¿no? Y acreditan la realización de cientos de metros de zanja y otras cuestiones como las horas piloto, que no se podrían certificar en un día. Indica, por un lado, parece que se sabía que le iban a adjudicar el contrato a Garós y, por otro, que en base a ello se trabajó en un primer periodo prácticamente sin contrato. ¿Qué valoración puede hacer de esto? Hombre, lo único que le puedo decir es que la carga de trabajo en 2009 y 2010 era enorme y que la asistencia técnica era normal verla por allí. Quiero decir, tenía sus contratos vigentes me imagino que para el despliegue de la encomienda Avanza y a la par con la encomienda
ACEBA, ¿vale? Porque la encomienda ACEBA de 2008 era plurianual por 4 años y Avanza eran 2 años. Desconozco los datos de contratación en sí, vamos, no sé si fueron adjudicatarios, firmaron las certificaciones. Muchos han hablado en esta comisión de que, bueno, que ellos tenían las órdenes de mirar todas las certificaciones. Bueno, entiendo que ese es el trabajo que tenían que desarrollar, pero temas, fechas, plazos y demás no les sé concretar porque, bueno, es normal que la asistencia técnica estuviera por allí porque tenía contratos en vigor para hacer el despliegue de otras poblaciones. Claro, la cuestión es que en uno de los casos incluso se llega a facturar antes de tener adjudicado el contrato, ¿no? Nosotros hablábamos aquí de que bueno, se puede certificar obra anterior, pero bueno, cuando te adjudican el contrato, no antes. Y había otras empresas que participaban en concurso, como yo recuerdo Bael y Conelet, por ejemplo, ¿no? Han salido en prensa determinados correos electrónicos de los supuestos amaños en los concursos y adjudicaciones del GIPA. Yo le pregunto si ha comprobado cómo se documentó la justificación de cierta exclusividad para Garós. No tengo acceso, no es tema de contratación, o sea, no tengo acceso a todos los expedientes de contratación, no es mi parte. En cuanto a los correos electrónicos, lo único que he podido ver son extractos en un periódico digital y les dé o no credibilidad, eso ya es una opinión mía. Además, es que ni soy emisora ni soy receptora de esos correos, entonces ya sería una valoración personal y permítame que no las ponga. Le recuerdo el tiempo, señoría. Sí. ¿Llegó usted a comunicar alguna irregularidad? Sí, por la irregularidad se entiende la contratación del señor Bañuelos con la empresa de su hijo, sí, al señor Eduardo González Bayoz, en una reunión con otro compañero. Y si entró un 16 de, no sé si fue en enero o en febrero, a las 2 semanas se lo comuniqué. ¿Perdón, a las 2 semanas? Se lo comuniqué. Cuando tuve la reunión o la posibilidad con él, yo se lo trasladé sin ningún inconveniente, vamos, que... ¿Y qué le dijo el señor Bayoz? Nada, que lo miraría. ¿Y qué acciones tomó a partir de ese momento o qué acciones pudo ver usted? No, solo lo sé por el tema de la comisión, con lo que él trasladó, que bueno, que se lo derivó a sus superiores jerárquicos y bueno, creo que al final se hizo una denuncia. ¿Usted sabía que el hijo del señor Bañuelos luego fue contratado por la empresa Garós? ¿Era conocido por usted? Habladurías. ¿Se hablaba en la empresa? Se hablaba. O sea, que en la empresa se sabía que el señor Bañuelos había contratado a la empresa de su hijo y que luego a Garós contrataba a... Yo puedo responder por mí, el resto... Pero bueno, usted afirma que se hablaba. Quiero decir, no tiene por qué decir quién más lo sabía, pero obviamente era algo que se conocía, ¿vale? Me parece que no me queda más tiempo. Bien, pues entonces nada más, le agradezco su respuesta. Gracias.